Su verdad, verdad y su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores, mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Bienvenido a su programa Siguiendo sus huellas de nuestra parroquia El Buen Pastor, aquí en el Evaristo Morales en Santo Domingo. Señores, hoy le tenemos un programa maravilloso, un programa lleno de amor, un programa lleno de perdón y de conversión. Jean-Louis Simio nos acompaña hoy en Siguiendo sus huellas con un testimonio precioso, un programa que será de mucha edificación, pero que sobre todo será un programa en que veremos la vida de cómo una persona puede evolucionar cuando se agarra de Papá Dios. Agradecemos infinitamente la mano de Dios, como Dios ha sido el divino proveedor para poder llevar esa gracia, ese mensaje que va a llenar un espacio de su alma. Si usted necesita perdón, lo encontrará. Si usted necesita fe, podrá obtenerla. Y si usted necesita un futuro promisorio, también lo podrá recibir. No se vaya, porque tenemos en Siguiendo su huella un programa muy especial para usted y todos los suyos. El Señor le bendiga. Pero que Jesús confía y sabe que el poder que Él está pasando a Pedro no es un poder que se va a manifestar en las fuerzas humanas, sino que es un poder que se manifiesta en la confianza que nosotros como hijos tengamos en Cristo. Pero cuando regresé a casa, dieron los resultados a los 15 días, mi padre dijo que yo no soy su hijo, me botó de la casa porque yo no lo acompañaba donde él me va a llevar. Entonces le dije una palabra que aunque dice la palabra de Dios, aunque su padre, su madre te abandone, nunca te abandonaré. Muchas bendiciones y bienvenidos a este espacio Fórmate y vive la fe. Hoy queremos compartir una breve reflexión en torno al poder de las llaves. ¿Cuál es el poder que tienen las llaves? La palabra llave, como nosotros la conocemos en castellano, viene del latín clavis, que de hecho de clavis entonces conocemos nosotros en español la palabra clave. Entonces hay una gran relación entre llave, clavis en latín y clave, llave y clave. Pues hoy día estos términos que se usan bastante y cada vez más el término llave va quedando más en desuso porque tanto los sistemas informáticos como las instituciones, los sistemas financieros, todo va resolviéndose o va funcionando en torno no a un pedazo de metal que llamamos llave, sino a una clave, que son unos códigos numéricos y que se mantienen en forma de contraseña o secretos. Y la pregunta fundamental de hoy día es: ¿a quién tú le das las llaves? ¿A quién le pasas la llave? ¿A quién le das las claves de tu correo electrónico? ¿A quién tú le das la clave de tu Facebook o de tus redes sociales, de tu Instagram o de tu Twitter o de tu correo? ¿A quién les das las claves? Pero si pensamos en las llaves como tal, ¿a qué persona tú le entregas las llaves de tu casa, de tu carro? ¿O a quién tú le das la contraseña, las claves de tu tarjeta de crédito, por ejemplo? Conocemos muchos matrimonios que viven su vida muy bien, que viven su vida alegre, su vida en paz, que son familias hermosísimas, que salen juntos, el papá, la mamá, los hijos, a la playa, van al parque, comparten un helado, tienen la capacidad de celebrar chistes entre ellos. Eso es muy importante en la familia.
pero siempre hay algo que se mantiene en el ámbito de lo personal secreto. Y normalmente esto van a ser las claves. Las claves. Me llamó mucho la atención que no hace mucho veía en las redes sociales una imagen de un hombre que tuvo un accidente y por medio del accidente quedó sin piernas. Y entonces este señor sin piernas, montado en una camilla, lo llevaron a un cajero a sacar dinero porque no era capaz de darle las claves de su tarjeta de crédito o de débito a su esposa. Siempre solemos entonces mantener el tema de las claves en secreto y muy en lo personal, muy en lo personal. Pues este día lo podemos llamar el día de las claves, el poder de las llaves, el poder de las llaves. Y repito, sería bueno uno identificar a cuál persona o a cuáles personas uno le entrega las claves, uno le entrega las llaves. A veces esas personas suelen ser familiares nuestros, pero ni siquiera a todos los familiares. A veces le entregamos nuestras claves, nuestras llaves, eso que nosotros tenemos guardado entre códigos y que nosotros identificamos como algo muy importante, muy valioso para nosotros, como son las informaciones. Pues en la antigüedad no existían tales códigos como hoy día, pero sí existían las llaves, el mantener. Y esto nos lo deja ver el profeta Isaías en el capítulo 22, versículo 19 en adelante, un personaje llamado Eliacim. Eliacim recibe una noticia, y es una noticia muy agradable y muy buena, porque a Eliacim le van a entregar las llaves del palacio real. Y todo lo que esto significa. Entonces, el que tiene la llave es el que da entrada y salida. Es el que permite las entradas y las salidas. Es el que puede guardar. Es el que puede permitir quién entre al palacio. Este hombre, a Eliacim, nos cuenta el profeta Isaías que le va a ser entregada las llaves del palacio real. Pues es lo mismo el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Nos encontramos un hermosísimo diálogo de Jesús con sus discípulos. Y aquí hay unas palabras tan profundas de Jesús, cargadas de tanta importancia y de tanta confianza del Señor, en este caso en un personaje llamado San Pedro, llamado Pedro dentro de toda la comunidad apostólica. A Pedro se le dice: te voy a dar las llaves del reino. Si nos quedamos en el concepto que ya hemos manejado de las llaves, a Pedro se le está entregando las claves para entrar a los archivos divinos, a los archivos celestiales, las llaves del reino. Y este es un acto de confianza, porque Pedro era un ser humano como nosotros, con dificultades, con debilidades, aunque tenía sus fortalezas, pero también un personaje como San Pedro, con un temperamento sanguíneo, muchísimas veces acertaba, pero muchísimas veces cometía muchos errores. Tal vez dentro de los 12, el menos apropiado para entregarle las claves del reino era a Pedro. Sin embargo, aquí lo que hay es que resaltar la actitud de confianza del Señor Jesús, que no es que Él sea un ángel, que sea un semidios o que sea un inmaculado, como nosotros decimos y creemos, ¿verdad?, de la Virgen María. No, Pedro es un ser humano que falla, pero que Jesús confía y sabe que el poder que Él está pasando a Pedro no es un poder que se va a manifestar en las fuerzas humanas, sino que es un poder que se manifiesta en la confianza que nosotros como hijos tengamos en Cristo. Por eso Él no duda, como mismo ha dicho en el Evangelio según San Mateo, al final dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder de Cristo, Él dice: vayan, bauticen a todos, proclamen el reino de Dios y hagan cristianos a toda la creación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
es el poder que se manifiesta en la confianza. Por eso San Pablo va a decir, ese tesoro tan grande de Dios lo llevamos en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque Dios no es tacaño como nosotros. A veces nosotros pensamos en el poder y lo primero que sale a relucir es nuestra mezquindad. Somos mezquinos. Y a veces a nosotros los católicos nos critican de que hagamos una oración o que hagamos un canto a un santo, a la Virgen, porque piensan muchos hermanos que el Señor es mezquino, es celoso y que se pone bravo porque hagamos eso. Y Jesús no es así. Su poder, Él no duda en ponerlo en las manos de sus santos, de sus hijos, de la Virgen María, de cualquiera de nosotros que estemos dispuestos a servir con este poder de Dios. Por eso hay que hacer un llamado, y yo hago también un llamado a todos, a que este texto, que normalmente en la iglesia es un texto tomado para hablar del poder de la iglesia, ¿no? Porque Pedro es el que tiene el poder. Entonces la iglesia tiene la jerarquía porque el sucesor del Pedro, el Papa, los obispos, los monseñores, y entonces al Vaticano se le da todo este poder jerárquico. Sería muy interesante si nosotros dejamos un poco de interpretar este texto en clave de poder terrenal y empezamos a interpretarlo en el poderío de Dios. ¿Cómo es que se manifiesta el poder de las llaves? El poder de Dios, ese poder se va a manifestar no como nosotros, que lo que queremos es estar por encima, que lo que se cumple en mi palabra, que yo tengo un rango más alto, que yo soy el que tengo más autoridad y a mí es que hay que oírme. No, el poder de Dios no tiene que ver con esto. No tiene. Jesús tiene otro concepto de vida en torno al poder. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, para los griegos, el poder para los griegos reside en el conocimiento. Por eso Aristóteles va a decir, el que me gobierne, al menos que sepa más que yo, que tenga más conocimiento que yo, porque el que tiene el poder es el que sabe. Van a decir los griegos. O Nicolás Maquiavelo, que va a decir, el que tiene más capacidad de hacer guerras, más armas, es el que tiene el poder. Ese es el que tiene la capacidad de avasallar a otros y manifestar el poder. O si pensamos en el régimen marxista de Carlos Marx, va a decir, el poder lo tiene el que tenga más dinero. El que tenga más capacidad económica, ese maneja el poder. Hoy día todo parece indicar que el poder lo tiene el que maneje más informaciones. Y por eso la gente está deseoso de tener mucha información, de manejar la información, de dar a conocer una información primero, porque esto como que da poder, como que el poder lo tiene quien tenga más capacidad de manejar informaciones. Jesús lo explicó claro. ¿Quieres tener mucho poder? ¿Quieres manejar la autoridad? Pues sirve a los demás con amor. Sirve a los demás con alegría. Señor, queremos que cuando llegues a tu reino, estar uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Dice el Señor Jesús, fíjense que los príncipes de la tierra los tiranizan, pero que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor. Pues las llaves que Jesús le entrega a Pedro es signo del poder celestial. Y ese poder celestial se manifiesta en el servicio. No se manifiesta en un poderío de manejar y que, repito, muchas veces por culpa de nosotros, los sacerdotes, la gente entiende este poder de esta manera. Y a veces nosotros entonces, cuando pensamos en el poder terrenal, lo que dejamos ver es nuestra mezquindad. Y entonces nos basamos, como muchas veces se suceden en nuestro sistema eclesial, como el poder terrenal. Entonces hay que mantener muchos secretismos y muchas cosas que la gente nuestra debería saber, que la gente debería tener como catequesis. No hace mucho una señora me dijo, ay, qué bueno que ya yo sé cómo se elige un papa. ¿Cómo? Y yo le dije, ¿cómo usted sabe? Sí, porque lo vi en una película. Y es una vergüenza, es una lástima para nosotros que nuestros fieles católicos sepan cómo se elige un papa, porque Netflix se lo ha dicho, que de hecho hay muchas cosas que no son, porque ellos no son los que tienen ese conocimiento.
Pues nosotros debemos entonces tratar de interpretar este poder en torno al servicio. En torno al servicio. Y hay muchos temas en que ni siquiera nosotros mismos los sacerdotes nos gusta hablar y que lo mantenemos siempre ahí en secreto porque eso da como un enigma, como un poco de misterio. Sin embargo, Jesús no tuvo ese miedo de entregar las claves, las llaves, que entre a sus archivos. Nosotros sí tenemos mucho miedo de entregar nuestras claves. Y entonces eso lo tenemos bien guardadito, escribimos nuestras claves, escribimos nuestros secretos y lo guardamos por ahí y lo ponemos en el celular y eso lo ponemos con claves también. Jesús, porque amó y supo manejar ese poderío de Dios en su vida, no tuvo reparo en dar las claves, en dar las llaves a Pedro. Confió en Pedro. Y esa iglesia, edificaré mi iglesia sobre esta piedra. Esa iglesia no va a ser nunca destruida ni por el poder del infierno, porque sus hijos confían en la cabeza que es Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a manejar siempre las llaves que Él nos da, a manejarla desde el servicio, en la humildad, en la sencillez. Que el Señor se glorifique en ti, derrame su bendición sobre ti y tus familiares, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como la promesa es deuda, justo aquí al ladito mío tengo a Jean-Louis Silmius. Bienvenido al programa Siguiendo su Huella con su testigo muy especial, Jean-Louis. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor, creciendo en la fe y viviendo por la Virgen María, creciendo en Jesús. Qué bendición. Tú eres más dominicano que yo, Jean-Louis. En verdad que tienes unos buenos años aquí en el país y nuestra gente quiere oír tu testimonio, quiere conocer un poquito de ti y nosotros queremos introducirnos en esa vida que hoy te ha llevado a ser quien tú eres. Vamos a ver, ¿tú eres de dónde? Mi nombre es Por favor. Jean-Louis Silmius. Soy haitiano, nací en Haití, pero la mayor parte de mi vida he criado aquí en República Dominicana. Yo entré aquí a los 16 años, ahora cumplo 41. Es decir, que soy más de aquí que allá. Ok. ¿Tu fe vino de allá? ¿Tus raíces católicas vinieron de Haití o crecieron aquí en República Dominicana? No, mi conversión fue allá en mi país, pero cuando llegué aquí, mi fe se aumentaba mucho, porque mis abuelos, el papá de mi mamá era católico, yo le escuchaba rezando el rosario, orando toda la noche, pero a nosotros desde chiquitos nos enseñaba a orar. Pero en mi casa propia, mi padre es hechicero, en mi casa practica brujería. Hechicero. Pero yo nací en una familia no es cristiana. Entonces sucede, a los 10 años mi mamá decidió mandarme a la iglesia católica. En el 90, en el 91 fui bautizado, en el 92 hice la primera comunión, en el 93 hice mi promesa de bautismo. No es igual que aquí hace la confirmación, pero allá se hace la promesa. La promesa es que tú jurabas sobre la Biblia que tú sigues siendo católico hasta la muerte. Entonces, año siguiente, que en 94, hice mi confirmación. Okay. Pero no se queda ahí. En el año 92 tenía que ir a la prueba nacional, pero después de mi primera comunión, la primera comunión es lunes, el domingo, el lunes tengo que ir a la prueba nacional. Y como en mi casa practicaba la brujería, mi papá decidió de llevar a un brujo a hacer un trabajo para que yo pueda pasar la prueba nacional. Para que te prepararas. Sí, para pasar la prueba nacional. Pero allá me dieron una cosa, en una botellita que tenía un líquido, yo tenía que pasarlo en los codos, en el pecho y en la frente. Pero es decir que me dijeron desde que yo llego a la prueba, aunque que yo no hago nada, me voy a pasar la prueba. Sucede, Dios es más grande que cualquier cosa. Cuando creemos en Dios, Él puede hacer todas las cosas que no nos imaginamos. Pero al llegar a la prueba era a 200 puntos
saqué 89 de 200. Uy. Me quemé. Es decir, que no vale el trabajo que hicieron. Pero el año siguiente, en el 93, tenía que volver a la prueba nacional, porque cuando te quemas en una prueba, tienes que volver al año siguiente. Sí. Entonces, mi papá decidió hacer lo mismo, porque eso fue domingo después de mi promesa de ser un católico fiel. Entonces, el lunes tengo que ir a la prueba nacional. Pero él me dijo sí, que me va a llegar en el mismo lugar. Le dije que sí, porque yo era... Donde el hechicero. Sí, yo soy menor de edad, tengo que aceptar, pero yo en mi conciencia que no voy a ir. Pero levantamos el lunes en la mañana, me preparo para ir a la prueba, pero él vivía en una casa, él me estaba poniendo en una casa que está medio del camino. Pero tengo que pasar a esa casa, frente a esa casa, para llegar a la prueba. Sucede entonces que ahí le dije, Señor, yo soy un siervo tuyo, yo te amo, pero permíteme pasar si Él me vea. En ese momento llega una multitud y entro en la multitud y pase. Entonces es decir que cuando oramos con fe, el Señor es capaz de hacer todo. Cuando vemos la multitud, son los ángeles que el Señor manda para acompañarnos. Y pasé, pero después que pasé frente a la casa, más para allá, encontré un señor que me preguntó, ¿y su papá? Le dije, está en la casa, pero escuchó que yo había dicho que él está en su casa. Pero ya yo pasé y me fui a la prueba. Por colmo, en la prueba saqué 99.99. Opa. Me quemé de nuevo. Pero cuando regresé a casa, dieron los resultados a los 15 días. Mi padre dijo que yo no soy su hijo. Me botó de la casa porque yo no lo acompañaba donde él me va a llevar. Entonces le dije una palabra que, aunque dice la palabra de Dios, aunque su padre, su madre te abandone, nunca te abandonaré. Porque el Señor siempre está conmigo. Siempre fiel. Y lo compruebo. Entonces llegó un momento que yo cumplí 15 años, entonces no podía vivir en la casa porque eran dos fuerzas, la fuerza negativa y la fuerza positiva. Yo con Dios, pero mi papá con la brujería. Entonces aquí no podemos estar las dos fuerzas al mismo tiempo. Entonces mi papá decidió matarme. Entonces mi mamá decidió ¿matar a su hijo? Sí, mi papá juraba que él me volía la cabeza. Entonces salí de mi casa, fue a vivir en la capital, en Puerto Príncipe, donde una prima de mi mamá, pero a los 15 días me echó fuera. Me dice, su papá es muy malo, no puedo aceptarle en mi casa. Entonces tenía un hermano que es primo de mi mamá, que dijo que él es nuestra familia, si tú lo botas de la casa hay que botar, me dice, tú te ven fuera. Me votó a mí y votó a su hermano. Wow. Entonces tuvo que regresar a mi casa. Le dije a mi mamá, le dije en República Dominicana yo no voy ni a estudiar, pero por colmo, el Señor tiene su plan perfecto. Entonces mi mamá dijo que tú tienes que ir a República Dominicana y me mandan para acá. Para llegar a Santo Domingo cogí lucha, cogí candela para llegar aquí. Pero el plan de Dios siempre es perfecto. Salí un Jueves Santo en mi tierra para llegar a la República Dominicana, pero duré Viernes Santo, Sábado de Resurrección, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, todo caminando. Me apreciaron en Valverde Mau, me devolvieron para la frontera. Regresé a entrar porque no podía volver a mi casa, no podía ver a mi papá. De nuevo, en el camino, con la gente que yo iba, se fueron, yo golpeé en la rodilla, tuve que quedarme. Tuviste un accidente. Mi familia se perdió la esperanza porque las otras gente se devolvieron, pero yo nunca aparecí en mi casa. En mi casa era llanto, mi mamá no dormía en la noche, mis hermanas no dormían en la noche, mi papá estaba feliz porque yo estaba muerto. Wow. Pero en mi sueño, porque cuanto oro, cuanto van a pasar algo en mi familia, el Señor siempre me mostraba. Veo en mi sueño que mi mamá estaba sufriendo mucho. Decidí, levanté al día siguiente, dije, tengo que regresar a mi casa a ver a mi mamá. Y regresé a mi casa, ver a mi mamá. Entonces cuando me vieron, es como el hijo pródigo que había perdido, que regresó a casa. Entonces ahí había alegría en la casa.
pero mi papá no estaba contento. Pero 3 días después tuvo que arrancarme para Santo Domingo, Regresar de nuevo. regresar de nuevo. Entonces cuando vine, caí en Naco, atrás de la frontera H. Ok. Aquí había una casa que vivía unos familiares, ahí voy, vivo con ellos. Entonces ahí voy caminando buscando trabajo, pero yo no hablo español. Pero había veo la iglesia San Judas Tadeo. Le dijo, esa casa con esa cruz tiene que ser una iglesia católica. Pero ahí entré sin hablar español y me senté. Entonces veo los movimientos, entonces voy todos los domingos, participo en 2 o 3 misas. Entonces ahí aprendí a rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Entonces ahí sucesivamente ahora canto para el Señor. ¿Qué año fue ese, señor? En el 97, 18 de septiembre 97. Entonces ahora canto para el Señor, predico para el Señor y soy un testigo de Él. El día que no recibo su cuerpo, me pasó el día fatal. Por eso que voy a misa todos los días en la mañana a recibir su cuerpo y después a laborar. ¿Cuándo conoces a tu esposa? Porque tienes ya esposa e hijos aquí en Santo Domingo, República Dominicana, ya 24 años. Correcto. Háblanos de tu familia. Cuando en el 99 me agarraron, me deportaron para allá. Pero cuando llegó allá, que no hay permiso para volver, tuvo que coger el monte de nuevo para regresar a la República Dominicana. Wow. Entonces, al venir, me botaron del trabajo. Dios tiene su plan perfecto. Amén. Y vivo en el calle Higüey, en Cristo Rey. Pero allá a las 4 de la mañana metieron unos ladrones en la casa, atacaron a uno de los familiares, le dieron 7 puñaladas. Uy. Y salimos de esta casa a esa hora. El Señor hizo un milagro, el muchacho no se murió. Pero se hinchó, pero gracias a Dios llegamos a tiempo al médico con él, no se murió, pero está vivo. Qué bendición. Entonces después me mudé de allí y me mudé a la Chuchi. En el 2003 yo corro muchos motores, pero en el 2003 tuve un accidente, se me partió 3 dedos, que son 1, 2 y 3. Y no podía trabajar. De tu mano izquierda. No, el mano derecha. Ah, tu mano si derecha. tú te fijas, aquí está más alta que aquí de este lado. Sí, así es. Entonces, esos dedos son iguales y aquí no son iguales. Es decir, cuando se quiebra, se reduce. Entonces, yo sigue creciendo, voy a mi misa todos los domingos. Tenía mucho cabello, yo tenía trenza, pero eso es la promesa que dice al Señor, que yo te sirvo hasta el final. Pero pasan los tiempos y un día regresé a mi tierra y la novia que tenía ya habíamos dejado, conocí a mi esposa. Sí. Duremos 7 años de amor, Yo aquí, ella allá. Yo voy cada 2 años o año y medio a veras, hasta que nos casemos el 17 de julio 2008. Yo te felicito por las fechas porque mira, Gracias. qué bueno que las mantienes. Gracias. Y el día de mi bautismo era 10 de mayo del año 90. Eso sí, nunca se me olvida. Entonces, cuando casé con mi esposa, para ver el poder de Dios, yo soy un hombre que oro. Cuanto uno ora, la cosa sucede, no como tú quieres, sino como Dios quiere. Amén. Su familia dijo que ya no puede tener hijos. Le dije, como yo soy un siervo de Dios, ella va a tener hijos. Me casé con ella, la traje a República Dominicana. Su familia dice que no son culpables, no tiene que ver nada en eso, pero ella no va a tener hijos. 2 meses después, cuando mi esposa salió embarazada, la llamé a su tía porque su madre había fallecido cuando ella tenía 4 años. Le dije que dígale a tu tía que tú estás embarazada. La tía dijo que no lo podía creer. Sí, ella está embarazada. Por eso que puso mi primera hija Judith. Mujer de fe, mujer que ora. Entonces, ¿y al día de hoy cuántos hijos tienes? Yo ya? tengo 4 hijos. 4 hijos. Entonces tengo a Judith, que es la primera, que tiene 12 años. Tengo a Estel,
que es la segunda, que tiene 7 años. Tengo a María Susana, que tiene 5 años. Tengo a Samuel, que es el rey de la casa, Qué que va a bello. cumplir 2 años el 17 de julio. Qué bello. El Señor te ha bendecido, tienes una familia estable, trabajas, después de ese accidente ya tu mano volvió a la normalidad. Correcto. Vienes a la parroquia El Buen Pastor, pero antes de la parroquia El Buen Pastor ibas, me dijiste, al Claret. Primero, de San Judas Tadeo. Ajá. Yo estaba haciendo los cursos en la Divina Providencia. Ok. Entonces ahí solicitaba acompañante de los ministros. Ahí voy, acerco a la señora Dalconelis González. Entonces acerco a ella, le dijo, me ofrecí de acompañar a los ministros. Eso hace X años. Entonces ella me dijo, está bien, me acompañó a los ministros cuando llevaba la comunión. Ahí me formé y me gradué de ministro en la Divina Providencia. Y trabajaba con ellos todos los domingos. Y yo servía en el altar de vez en cuando con el Padre. Ok. Entonces, cuando empezó la pandemia, como yo vivo atrás del Colegio Claret, ahí yo participaba en la misa en la mañana en Claret, los domingos yo servía allá en la Divina Providencia. Cuando empezó la pandemia, entonces decidí quedarme en Claret, Ok. no hacia a la Divina Providencia. Como en Claret también yo había hecho curso de los ministros y me quedo sirviendo con ellos en Claret. Pero cuando empezó la pandemia también Claret había cerrado. Al cerrar el cierto. Claret, entonces yo, como yo tengo que buscar el alimento espiritual diario, me dijeron que había misa donde la monja en Naco, en la calle Fantino Falco, Ah, sí. en la Sierva de María. Sierva de Ahí María. voy a participar en la misa. Ahí contagió una monja, cerraron. Me dijeron, está dando misa en Nuestra Señora de la Esperanza, donde el Padre Darío. Ahí voy a recibir el cuerpo de Cristo todo el día en la mañana. Pero ahí cerraron por el gobierno, Ujú. puso un decreto que cerraron todas las parroquias. Por control. Por control eran 2 días, eran martes y viernes, Ujú. Unos días muy reducidos. reducido. Entonces, en esos momentos participaba en la misa virtual, pero no me llenaba, porque sentía el deseo de recibir al cuerpo de Cristo. Dios bendice. Entonces, después, una señora que estaba conmigo hoy en la misa me dijo, en el Buen Pastor está dando misa diario, para allá vamos. Acompañé a ella, vine el primer día y después, todos los días, aquí vengo. a Y recibir es el una cuerpo de bendición, es una bendición. Pero yo estaba pidiendo a Jesús que permite que yo salga con vida en ese momento. Pero mientras que yo hablaba con Jesús, pero había uno que dice, eres demasiado inteligente, mátalo. ¿Sabes qué? Hay un elemento que lamentablemente vamos a tener que tocar. Vamos a volver al pasado, vamos a volver a ese padre que quería practicar hechicería contigo, ese padre que te negó, ese padre que inclusive amenazó tu vida. ¿Has podido perdonarlo? ¿Has podido decirle, papá, yo te amo, yo te quiero? Y hablarle a todo ese pueblo que pasa una situación similar a la tuya, que tiene ese dolor en el corazón, padres que no pueden perdonar a sus hijos, hijos que no perdonan a sus padres, y cómo al día de hoy tú te sientes. A mi papá, cuando entró a la República Dominicana, 3 años después, yo tenía un primo que a veces va y viene. Me dijo que tu papá habló conmigo, me dijo si tuviera hablado contigo. Mi papá es gallero, entonces él también bebía mucho. Él es alcohólico. Entonces mi primo dijo, no, que él necesitaba, le compré 2 gallos. Aunque que yo a la iglesia, yo compré 2 gallos para regalarles. Le dije a mi primo, toma y llévaselo a él. Entonces cuando mi primo le lleva el gallo a él, entonces él estaba contento, pero en mí adentro tenía un cáncer, que ese odio que me estaba comiendo por dentro. Entonces regresó a mi tierra, cuando veo a mi papá, sentía que encontraba con el demonio frente a frente.
porque yo no soportaba verlo. Como él no me soportaba verme, yo no soportaba verlo. Entonces, tiempo después, yo participaba en un retiro y en ese retiro conocía a un extranjero. Él es de Brasil, que participaba en el retiro, pero que tenía problemas con su papá. Pero él dijo que él cargaba eso años en su vida. Pero lo comía por dentro, entonces nunca podía perdonar a su papá. Pero en ese retiro, que él escuchaba a alguien hablaba de perdonar a su papá, entonces él dijo que el problema lo tenía yo, no mi papá. Cuando él regresó, habló con su papá. Su papá no recordaba lo que hacía. Entonces su papá vivía feliz, pero él tenía por dentro ese rencor, ese cáncer que estaba comiendo. De ese día decidió de perdonar a su papá. Cuando escuché su testimonio, le pedí al Señor que me da fuerza de perdonar a mi papá. Lo perdoné y cuando regresé a mi tierra, voy a casa de mi papá. A mi papá lo toqué la puerta. Cuando le dije que soy yo, no me quería abrir. Él tenía miedo porque le dije yo lo podía matar también. Entonces yo andaba con un primo, le dije al primo que le diga que tú estás conmigo. Entonces abrió la puerta. Le dije, no, yo te perdono. Conmigo no hay ningún problema. Pero como quiera, pero él seguía teniéndome miedo. Entonces le dije, no, conmigo no hay problema. Cuando yo voy, si tengo que comprarle algo, le compro, le regalo, para que vea ya. Yo lo perdoné. No tenía rincón en mi vida por él. Qué maravilla. Pero siempre oraba por al Señor que no permitiera que mi papá muriera sin conocer a Cristo. Pero lamentablemente falleció el 8 de abril de este año, pero él no podía convertir. Pero me dice, antes él se quedó mudo, antes lo llevaron a gente a orales, unas gentes protestantes, pero eso no es lo que yo quería. Quería que reconociera el poder de Dios antes que se muera. La fe católica. La fe católica. Pero mi mamá convirtió, pero no al catolicismo, sino al protestantismo. Pero es el primer paso. Eso me alegra que el Señor lo acepta, lo llama para que sigan a Él. No, aunque no esté conmigo en el mismo camino que yo estoy, pero está a un paso, cualquier día puede estar conmigo. Qué bendición. El mensaje que yo puedo mandar a mis hermanos, que la brujería existe para aquel que cree en Él. Pero para los hijos de Dios, que creen en el poder de Dios, no existe. Porque el poder de Dios está por encima de todo. Porque recuerda cuando Jesús encuentra con un poseído, un endemoniado, solamente le habló y ellos se caía o se van, porque el poder de Dios está por encima de todos. Lo que espero que hay muchos que se han ido, que eran católicos, bautizados, que hicieron su primera comunión, que confirmaron. Cuando llegué a República Dominicana, muchos se pasaron a ser protestantes. Pero el mensaje para ellos hoy, que regrese a casa. Los brazos de Jesús están abiertos para recibir a todos que vengan. Sean pecadores, sean hechiceros, sean lo que sean, vengan a Cristo. Cristo espera por ustedes. Amén. El mensaje lo mando en creol también. Pour nous tous qui attendons dans le ça. Bonjour dans matin, bonsoir dans après-midi. Pour nous reconnaître, vaudou pas gen rien là-dedans qui bon. Papa mouri dans vaudou. Papa pratique vaudou, mais je dis al mouri nan ni perdu. Puis nous-mêmes qui a pratiqué vaudou dans moment ça, nous t'a captandé, nous t'a souhaité nous retourner venir joindre Christ parce que dans Christ il y a la vie qui pas jamais finir. Et puis nous-mêmes tout qui étaient catholiques depuis en Haïti, les rentrés République dominicaine, nous venons faire protestants, retourner la caille nous parce que c'est ça c'est chemin la vie, la vérité. Parce que dans catholique là, c'est là Jésus t'a choisi 72 disciples, 12 apôtres, c'est là qu'il a formé l'église sous pied dit Pierre moi bâti l'église moi sous porte là fait pas gagner victoire sous l'île pas de baptiser de l'église c'est l'église catholique. Porte la ouvrir m'attend nous, non pas M. Jean-Louis. La gracia de Papá Dios nos acompaña, nos guía, nos libera, nos hace perdonar, quitar ese dolor del corazón. ¿Y saben qué? Los instrumentos de la iglesia, de nuestra Santa Iglesia Católica, son muchos. Muéstrale lo que tú tienes en la mano, Jean Luis. ¿Qué tú tienes en la mano? Primero, yo rezo el rosario. Porque rezo el rosario
En el 2003 me atracaron. Eso es frente al furgón que está aquí en La Churchi. Yo iba a ir para la escuela Juan Pablo II. Tenía que coger la guagua 37 que va para la Jacuma Gruta. Entonces ahí apareció una guagua, pusieron el letrero 37. Cuando acerco a la guagua, surgieron que en esa guagua había 4 hombres armados. Uno me empujaron, me entraron en la guagua. Tenía un bultico que tenía una sábana, una camisa, un pantalón y una Biblia. En ese momento, cuando me atracaron, me dijeron que hablar con el jefe. Le dije, ¿cuál es el jefe? Un solo jefe que hay, él está en el cielo. Me dieron una galleta. ¡Pam! Y me dice, ¿tú eres un freco? Le dije, no, yo sirvo a Cristo. Y me dice, andamos a buscar la droga. Le dije, ¿qué droga? ¿De qué droga que me está hablando? Me dice, tú vas a ver ahora. La guagua cogió la Churchi, cogió el elevado, baja por la Kennedy. Cuando llega por antes del 9, doblaron por la Luperón, doblaron por la bomba Shell que está en Los Ríos y cogieron la Luperón hacia el 12 de Jaina. Pero yo estaba pidiendo a Jesús que permite que yo salga con vida en ese momento. Pero mientras que yo hablaba con Jesús, pero había uno que dice, eres demasiado inteligente, mátalo. Pero hay otro que dice que no, pero estaba pidiendo a Jesús. Bajaron, me agarraron al mediodía a las 12, todavía a las 3 de la tarde, estaban dando vuelta conmigo. Cuando iba bajando por el 12 de Jaina, entonces le dice, madre, parece que tu hijo no me ha escuchado. Hable con él, porque estoy en peligro. Lo que tenía eran 3,000 pesos para pagar el curso y dinero para que yo pueda comprar algo que necesito. Entonces tenía un reloj que era de mi tío, que yo me voy a arreglar. Me dijo, ese reloj es mío y ese tenis mío, me lo quitaron, pero me lo devolvieron después. Cuando bajaron el 12 de Jaina, cogieron la Independencia subiendo. Cuando llegaron por el Metalón, doblaron por detrás del Metalón, cogieron la 6 de noviembre hacia el 12 de Jaina, pero yo estoy aquí orando al Señor, pidiendo a la Virgen María que interceda. Pero cuando volvieron en el 12 de Jaina, pero buscando puestos, no sé para qué, pero el Señor tenía su plan perfecto para aquel que cree en el poder de Dios. Entonces, cuando volvieron, subieron por la Independencia, doblaron detrás del Metalón de nuevo, metieron por una calle. Entonces ahí había un solar que no tenía construcción, pero cuando metieron por ahí para entrar por el solar, había un grupo de personas jugando dominó en ese lugar. Devolvieron. Pero ¿sabe quién es esa gente? Son los ángeles del Señor ha puesto en el camino. Porque cuando tú estás en peligro, tú invocas al Señor, Él siempre está ahí contigo. Aunque que tú no lo ves, Él está ahí contigo, su presencia te acompaña. Amén. Por eso le digo, yo nunca ando solo, porque está la Virgen María conmigo. Donde está la madre está el hijo, donde del hijo está el Espíritu Santo, porque María es esposa del Espíritu Santo y es hija de Dios Padre. Porque cuando uno están las 4. Entonces me devolvieron, cuando devolvieron, cogieron la 4 de noviembre, bajaron por el 12 de Jaina, ya van corriendo a las 3:30 de la tarde para las 4. Cuando llegaron al puente que está entre la Núñez, el puente de la Nacaona, dobran para el 6 de noviembre, entonces pararon la guagua, me dijeron que me empujaron a pedir la guagua. En la guagua yo estaba asustado, pero cuando me apearon de la guagua, ahí empecé a temblar. Los nervios, la camisa se me mojaba como si yo hubiera bañado. Pero le dije, Señor, yo nunca he pedido en la calle. En mi bolsillo me quedaba 5 pesos en esa época. En el tiempo de Hipólito Hipólito Mejía, la guagua eran 10 pesos y 5 pesos la onza. Le dije, Señor, ¿cómo yo voy a mi casa? Tengo que caminar. Cuando calculo la distancia y siento débil en ese momento, le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Recapacité que ahí había una parada de la onza que estaba más para arriba, que la onza salía de Los Ríos, doblaba por la Churchi y subía por la Independencia y doblaba por la Churchi. El Señor, entonces, mándame una de 5, porque no tengo más de 5.
En 5 minutos aparece una guagua de 5 pesos. Me monté en ella y me quedé ahí en la Churchill frente al furgón, ahí camino hacia mi casa. Pero cuando llegó a mi casa y conté a los muchachos lo que había pasado, le dije, no tengo que ir al grupo porque pertenecía a un grupo que se llama Caminemos Unidos en la parroquia San Judas Tadeo. El sábado dije, tengo que ir al grupo a dar mi testimonio. Pero cuando salgo en la Churchill, por colmo, ahí encontraba la misma guagua. Que entonces dijeron, Duarte. Cuando acerca, ve que el mismo muchacho con la misma ropa dice, ahí está el moreno. Agarró la guagua, arrancó por el arriba. Monté en un carro y dije, esa guagua me atracó al mediodía. Me soltaron ahorita. El carro no podía alcanzar la guagua. Pero Dios tenía su plan perfecto. Cuando llegó a la comunidad a dar testimonio, porque todo lo que ha pasado en tu vida es para que tú creces en la fe y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque cuando algo te pasa, algo peor te podía pasar, pero Dios está contigo. Te enseña que Él te acompaña, entonces te permite, algo te pasa para que sientes su presencia. Cuando rezo el Santo Rosario, rezo la vida de Jesús, a la Virgen María que intercede por los enfermos, por los encarcelados, por los que han sido acusados, atracados, los presos, por todas las personas, hasta las personas sin trabajo. En eso hay resultado, porque cuando rezamos el rosario, el demonio no tiene poder, no puede entrar en nosotros. La familia que reza unido, permanece unido. Programa en que ha sido un Soy Testigo muy especial, un Soy Testigo lleno del amor de Dios, de sus milagros, de su protección. Queremos que usted ore con nosotros, queremos que sea parte de Siguiendo sus Huellas, queremos orar por usted, queremos que usted reconozca que Dios es Dios y que Él puede hacer milagros. Permítanos siempre contar con su apoyo, permítanos contar con su presencia por medio a la pantalla del televisor, a su teléfono móvil. Búsquenos Siguiendo sus Huellas en las redes sociales, en YouTube, en nuestro canal, en Instagram, y sea parte de lo que Dios hace en la vida de todos nosotros. No se vaya porque tenemos una oración preciosa hecha canción. Jean Luis, gracias por ser parte de nosotros, y todos ustedes Siguiendo sus Huellas, le amamos y le decimos que Dios tiene un plan maravilloso. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame.
Jesús.